Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. A mediados del pasado mes de abril, el Senado de la República aprobó reformas a la ley de amparo. Como es lógico, hubo el rechazo de la oposición, rechazo que carece de sustento jurídico. Recordaré algunos antecedentes del marco jurídico sobre la ley de amparo. El sistema jurídico mexicano, especialmente en la etapa neoliberal, ha estado transitando hacia el modelo estadounidense, hacia el modelo de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo cual fue por muchos años una aspiración de un gran sector del mundo jurídico en México. Parecernos lo más que se pudiera al sistema estadounidense, que desde que se creó adquirió una característica: la Corte Suprema se convierte en un órgano político, declaradamente político desde su fundación en 1789, en que entró en vigor la Constitución de los Estados Unidos, pero especialmente a partir del año 1803, en que la Corte Suprema sentenció un caso muy famoso del que se sigue hablando 220 años después. Se sigue dando conferencias por los grandes juristas de la Corte Suprema y por parte de todos los administradores del sistema estadounidense, entre ellos muchos mexicanos desde hace más de 100 años, en que la Corte Suprema es reconocida y declaradamente como un órgano político. La Corte Suprema en Estados Unidos no es un juez que resuelve con apego a la ley, sino que desde el año 1803 quedó establecido que ésta tiene poderes constitucionales para anular leyes contrarias a la Constitución de ese país, claro, a juicio de la Corte Suprema. En 1803 fue la primera vez que la Corte Suprema dictó una sentencia donde se autoatribuyó, porque la Constitución estadounidense no se lo concede, la facultad de anular leyes. Esto fue aplaudido por la derecha estadounidense, porque desde la época en que funcionó el Congreso Constituyente de Filadelfia, que construyó la Constitución, había un grupo de personas de los llamados constituyentes que expresamente sostuvieron que sus trabajos, que para consolidar la vida institucional de los Estados Unidos era necesario hacer un poder integrado por poquitas personas, por unas cuantas personas capaces de controlar todo el sistema político. Uno de ellos fue Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores. Él dijo: palabras más, palabras menos. Nuestro sistema va a necesitar un órgano que proteja a la gente de bien de la chusma. No estamos exentos, dijo, en este país del riesgo de que llegue en algún momento en que la chusma gane las elecciones y controle el Congreso y apruebe leyes contrarias a nosotros, que somos los grandes hacendados, los dueños de esclavos, las grandes industrias que estamos encargándonos de construir este país. Por esto no podemos dejar las cosas abiertas para que algún día la chusma gane las elecciones, tome el Congreso y puedan aprobar leyes que nos afecten. Así, casi textualmente lo escribió uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Alexander Hamilton. Y así, sobre esta base, se constituyó el sistema jurídico estadounidense, que puso en la cúpula de todo el sistema político constitucional a la Corte Suprema, que originalmente estaba integrada solo por 5 jueces. Unos años después aumentó a 7 y luego aumentó a 9. Es actualmente, desde hace más de 100 años, ya 9 jueces supremos de la Corte Suprema pueden invalidar leyes que a juicio suyo sean contrarias a la Constitución. Esto ha sido admirado por gran parte del mundo jurídico. En muchos países del mundo lo han publicitado, le han dado fama, le han dado prestigio. Hay muchos libros escritos sobre el famoso caso
Madison del año 1803, resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con ponencia del juez Marshall, del que arranca la doctrina sobre la posibilidad de invalidar las leyes que sean contrarias a la Constitución. Hay casos en que la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha puesto del lado de las causas populares, pero también hay muchos casos, ya tenemos varias décadas en que la Corte Suprema está completamente del lado de los superricos, casos que no hay tiempo para mencionarlos, pero bueno, en este trasfondo de lo que está pasando en México, es esa la idea, de tener una Corte Suprema capaz de proteger a los ricos frente a los abusos de la chusma, del pueblo. Ese es el temor, que logre controlar al Congreso de la Unión en estas elecciones del 2 de junio. Las medidas más recientes tendientes a asimilar el modelo mexicano del modelo estadounidense, los pasos más avanzados de golpe que se ha dado en este tenor, son las reformas de Ernesto Zedillo, al que no le tembló la mano para cerrar el 1 de enero de 1995 y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mediante la figura de jubilación inmediata separar de su cargo a 26 ministros. Se redujeron a 11 al número de ellos, y que el propio Zedillo a través de ternas integró en una nueva Suprema Corte. En esta misma reforma de Zedillo se incorporó dos nuevos recursos: la controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad, figuras jurídicas que no existían, dos instituciones que se promueven directamente ante la Suprema Corte, que no pasan por jueces inferiores, ni por jueces de distrito o por magistrados de circuito. ¿Para qué se crearon estas dos instituciones? Para darle un enorme poder político a la Suprema Corte sobre las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Y además, en el año 2013, hace apenas 11 años, se expidió una nueva ley de amparo. En esta se rompió un pacto implícito que había en el sistema constitucional mexicano y que empezó en el año de 1837. Ese pacto no se había roto, permanecía desde entonces, cuando se aprobó lo que podría denominarse una segunda Constitución mexicana. La primera, la de 1824, que nunca entró en vigor, es decir, las llamadas 7 leyes constitucionales para que los tribunales, para que los jueces, para que la Suprema Corte nunca pudiera equipararse a un poder político, al ejercicio y al Congreso, al Ejecutivo y al Congreso. Así se estableció un pacto implícito en la Constitución que se le llamó la Fórmula Otero, porque fue Mariano Otero, un gran jurista jalisciense, que redactó el texto que sigue vigente, al que se ha modificado levemente, que se mantuvo en la Constitución de 1857 y de 1917. La fórmula Otero simplemente dice que las resoluciones que se dicten dentro de los juicios de amparo se ocuparán únicamente del caso específico sobre el que vence la queja, y expresamente dice, limitándose a amparar y proteger a la persona que haya promovido la queja o juicio de amparo, como se le denomina. A la fórmula Otero también se le llamó principios de relatividad. Sin ningún problema, conforme a este pacto constitucional, la Corte, los jueces de amparo podrían invalidar cualquier acto del Ejecutivo, cualquier ley, pero únicamente para proteger a la persona firmante de la demanda, únicamente al quejoso. Pero como ya lo he señalado previamente, llega el año 2013 y se le agrega un artículo a la ley de amparo, 2 o 3 rengloncitos que rompen el pacto vigente desde 1837, porque a partir de 2013, en los juicios de amparo, el juez podrá conceder la suspensión del acto reclamado o ley reclamada con efectos generales a juicio suyo. Se reúnen algunos elementos que allí están establecidos también en la ley.
Así se otorgó un poder enorme, ya no para la Suprema Corte, sino para los jueces de distrito. Un juez de distrito, una sola persona, según la reforma, puede suspender con efectos generales una ley cualquiera o cualquier acto de alguna autoridad desde el momento en que admite la demanda para que empiece el juicio, que puede durar meses o años, pero desde ese momento el juez, conforme a ese precepto, tiene el poder legal de suspender una ley completa, de suspender su aplicación mientras se resuelve el juicio de amparo. Un minuto más, Presidenta. Sin embargo, este precepto viola la Constitución, precisamente el artículo 107, en que su fracción segunda establece: las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Como es de apreciarse, en esa segunda fracción sobrevive plenamente el principio de relatividad o fórmula Otero, en cuanto a que las resoluciones solo afectarán únicamente el caso específico y beneficiarán en su caso únicamente a personas que hayan promovido. En ese aspecto sigue vigente en la Constitución, pero ya no sigue igual en la ley de amparo, porque en la ley que se supone subordina a la Constitución de amplio poder de los jueces para que los juicios suyos puedan deducir la suspensión de una ley, y la más grave es que la suspenden con efectos generales. Concluyo. Ya no solo frente al quejoso, también queda congelada si el juez así lo ordena, es decir, una sola persona puede suspender una ley. Diputadas y diputados, no me alcanzó más el tiempo. Habrá otra ocasión. Por ahora solo quería dejar sentado el precedente por el cual tenemos un poder judicial que se ha convertido en una verdadera dictadura, porque siendo el poder encargado de hacer justicia al pueblo, está del lado de la oligarquía nacional y extranjera, además protegiendo todo tipo de delincuentes. Por todo esto, el pueblo exige una reforma radical en el poder judicial para acabar con la dictadura de los togados. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.